Bueno, vamos empezando debido a la hora que estamos en hora, mientras se van uniendo sus compañeros. Hoy día vamos a revisar las malformaciones congénitas más frecuentes y qué características tienen cada una de ellas y que son representativas de diferentes órganos, ¿no? La atresia de esófago, la hernia diafragmática, el malformación anorrectal, la ectopia testicular, ¿no? Y que generalmente muchas veces, ectopia testicular es pregunta de a veces conocidos de ustedes para que sepan qué hacer a veces con un familiar también, ¿no? O cómo se... ¿no? Entonces, en primer lugar, la atresia de esófago. En realidad, la atresia de esófago es interrupción de la luz esofágica. La característica que tiene es que muchas de estas se comunican con la vía aérea, ¿no? Eh, Es una de las malformaciones que causan dificultad respiratoria, ¿no? Se puede presentar desde la etapa embrionaria, ¿no? O a veces está asociada a otras malformaciones que pueden ser cardíacas, musculoesqueléticas, anorrectales y genitourinarias, ¿no? Am, Acá está asociado a otros síndromes, ¿no? Es difícil memorizarlo todos, pero ahí están los nombres de las principales asociaciones. Pues este es cuando es un solo gen o múltiples genes están implicados en el desarrollo de estas alteraciones, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de atresia de esófago, ¿no? En realidad son bebitos que empiezan a presentar cianosis y dificultades respiratorias durante la primera lactancia, ¿no? El primer biberón, ¿no? O nosotros nos damos cuenta mucho más antes, ¿no? Ya sospechamos de esto cuando, por ejemplo, el recién nacido tiene como antecedentes el polidramio de la mamá, polidramio de la mamá, y sospechamos que hay una atresia de esófago, ¿no? Y apenas nace, lo que debemos hacer es insertar una sonda para ver la permeabilidad esofágica y generalmente hay un stop a los 10 centímetros de la sonda, ¿no? Un stop, y esto ya nos va a hacer este stop que estos niños presenten bastante cialorrea o secreción salival abundante, que es otra de las características de esta enfermedad, ¿no? Es fácil de diagnóstico. Se le puede pedir una radiografía donde con un elemento contrastado, con algunas ondas no contrastadas, y vemos dónde está el stop, ¿no? Se han clasificado de diferente manera, ¿no? Antes la clasificación clásica, ¿no? La anatomía normal, miren, tenemos la tráquea y el esófago. En este caso tenemos la atresia, no hay continuidad en el esófago, ¿no? Y en este caso tenemos con fístula, ¿no? Está la fístula y solamente fístula pura. Y acá tenemos la atresia más la fístula, ¿no? Acá tenemos solo fístula, ¿no? Y acá tenemos también la atresia, pero una unión al cabo distal, ¿no? Acá está el cabo proximal y en el otro el cabo distal, ¿no? Y acá, cuando la fístula está unida a ambos cabos, ¿no? Ambos cabos, tanto distal como proximal del esófago, ¿no? Esta es la última clasificación, un poco más completa, como verán, ¿no? Y lo que agrega un poco es en esta primera parte, donde la atresia es por debajo del diafragma y por encima del diafragma, ¿no? Y hace la clasificación de tipo 3A y 3B y 3C, ¿no? Que tiene que ver con la longitud del esófago, ¿no? Y la presencia de fístula, la fístula distal, proximal, la fístula de ambos, ¿no? Ya los trata de esquematizar, ¿no? En este caso está el diafragma adelgazado y se llama atresia membranosa, ¿no? Acá también tenemos el caso de duplicación esofágica, cuando hay comunicación no con la tráquea, sino con los bronquios, ¿no? Todas estas variantes que hay, ¿no? La fístula en forma de H, ¿no?
tenemos la estenosis esofágica, no llega a ser membrana, sino hay una estenosis esofágica, y la genesia de tráquea, ¿no? En este caso no hay tráquea y está unida, por supuesto que esta es una malformación severa, ¿no? También tenemos hay una unión prácticamente, o un puente entre la 13 y el esófago. Miren, la unión es bastante amplia, ¿no? Es bastante amplia, ¿no? Esa es la clasificación moderna del año pasado y que posiblemente vaya a ir siendo más utilizada ya que es un poco más completa, ¿no? Luego, en este tenemos desarrollados los tres tipos, ¿no? La 13 pura, donde no hay comunicación con la vía aérea, pero sí hay atresia, que es el 5% de los casos, es la segunda en frecuencia, de fácil diagnóstico del embarazo, ya que va a cursar con polihidramnios. No hay ausencia de la cavidad gástrica porque no hay aire, ¿no? Generalmente, como ustedes saben, el intestino cuando no contiene cero de aire, ¿no? Y se va a ir llenando a medida que pasan las horas, ¿no? Son recién nacidos que presentan abdomen excavado, ¿no? Esta atresia pura, ¿no? Ya que nunca va a llegar aire hacia los intestinos, ¿no? Em, en este caso, muchas veces es bien separado, que resulta ser una anastomosis primaria, ya que los cabos se encuentran muy separados entre sí, ¿no? La tipo 3A, ¿no? Hay con fístula superior, ¿no? Que es al 1 a 3% de los casos, existe una fístula, pero en el cabo superior, ¿no? Es en el cabo superior. No hay pasaje aéreo al destino, ¿no? Porque la fístula es arriba, ¿no? Entonces, también se va a ver problemas que van a estar muy separados, ¿no? Y va a haber problemas, y no va a haber aire, ¿no? Tampoco en los intestinos, ya que no hay manera que, ¿no? Luego tenemos el tipo 3B con la fístula ya en la parte inferior, ¿no? La fístula en la parte inferior. Se va a hacer una especie de bolsa esofágica superior y ahí sí va a haber este contenido de aire, pero está sujeto a tener problemas de neumonía, ¿no? Puede haber reflujo esofágico, ¿no? Que puede ser lesivo hacia los pulmones, puede haber neumonías químicas, ¿no? Es bastante, si el gran flujo es derivado del sistema digestivo a través de la fístula, puede provocar inclusive distensión abdominal, ¿no? Severa y llegar a la perforación intestinal inclusive, ¿no? La fístula, tipo 3C, donde hay doble fístula arriba y abajo, ¿no? 2% de los casos, a veces la fístula superior se encuentra por accidente, ¿no? Lo que se encuentra generalmente en la fístula inferior y accidentalmente a la hora que están interviniendo encuentran que también tiene una fístula superior, ¿no? La 4 membranosa, la 5 duplicación esofágica, la 6 comunicación traqueoesofágica, es decir, bien amplio, recuerden que casi unido todo. Tipo 7 estenosis esofágica, 9 agenesia traqueal, y la décima, hay fístula traqueo laringoesofágica, ¿no? Esofágica, ¿no? Am, ya creo que están todos, aún faltan colegas, ¿no? La tipo 7 con sola fístula, tipo H, ¿no? El esófago está permeable. Generalmente la ubicación es cervical o torácica alta, la fístula. A veces esto se hace el diagnóstico en infancia, no solamente hay la fístula, ¿no? Como ven ahí en el gráfico, a veces pasa desapercibido, ¿no? Y el diagnóstico se hace a veces en infancia, ¿no? Se forma a veces a nivel embrionario, ¿no? La formación de ambos, la esófago y la tráquea, miren, y están juntos, ¿no? Y luego van a sufrir una separación. Cuando hay se forma como un solo tubo, ¿no? Cuando existe la separación, puede haber problemas en esta evolución hacia la separación, ¿no? Puede haber problemas, ¿no? Y dificultades. Entonces ahí vienen las malformaciones cuando hay alguna alteración en este nivel de la morfogénesis del esófago y la tráquea, ¿no? Generalmente hay que tener cuidados prequirúrgicos, sonda radiopáca, la posición semisentada, ya que constantemente está salivando, hay que estar aspirando continuamente la saliva, hay que poner una vía endovenosa y se le da profilaxis antibiótica, ¿no?
Cuando ya la poxirugía, recuerden que va a haber una sonda ahí, a que el esófago se puede estenosar y generalmente entran a ventilación mecánica, hay aspiración continua y hay que estar limpiando generalmente a través del tubo endotraqueal por las abundantes secreciones y coágulos que muchas veces tienen conexión a través de la fístula, ¿no? Hay cuidados posquirúrgicos propios de la especialidad. Hay complicaciones inmediatas, a veces hay dehiscencia de anastomosis esofágica, ¿no? Y pueden ocurrir trastornos pulmonares como neumonía, mediastinitis, atelectasis y neumotórax, ¿no? Las complicaciones, esas son complicaciones tempranas, ¿no? Puede haber una dehiscencia de la estructura traqueal y hay que entrar rápidamente, ¿no? Pero también hay complicaciones tardías. El reflujo gastroesofágico es una de ellas. Hay la fístula traqueoesofágica que vuelve a persistir y puede haber estenosis de la anastomosis que se le ha hecho, ¿no? Eh, mm, Luego tenemos la siguiente malformación frecuente, que es la hernia diafragmática congénita, ¿no? Hay una abertura en el diafragma, vamos a ver que hay varios tipos, ¿no? Y el intestino se va a herniar hacia la cavidad pulmonar, ¿no? Por la mayor presión interna de la región, la cavidad abdominal, ¿no? Ah, Hay una abertura normal en el diafragma y a través de esta abertura, esta es la más frecuente, ¿no? Como se ve en la imagen, y los intestinos se van a introducir hacia la cavidad torácica, ¿no? Bueno, esta es la cantidad de algunas cifras, don más frecuente en las mujeres, algunos inclusive nacen muertos, y la mortalidad es de 30 a 60%, ¿no? Cada vez se va mejorando esto, se está mejorando, ¿no? Nos está mandando un mensaje del examen que es el miércoles. Generalmente está asociada a algunas otras malformaciones, está asociado con bastante frecuencia a polidramios, ¿no? A la prematuridad, a ciertas normalidades básicamente cardíacas y del sistema nervioso central, y algunas asociaciones genéticas a la trisomía 13 y 18, ¿no? En el sistema nervioso puede haber anencefalia, meningocelia, hidrocefalia y encefalocelia, ¿no? También puede ser un fenómeno autonómico recesivo, autosómico recesivo, ¿no? Según localización, se clasifican en estos tres tipos, ¿no? La hernia yatal, que más se ve en más adultos, la hernia posterolateral, la de Bodalek, la retroesternal, que es la de Morgagni. La más frecuente, por supuesto, es la de Bodalek, que es posterolateral. La de Morgagni es menos frecuente y generalmente el de Bodalek, el izquierdo, tal como se mostraba en la foto, es la más frecuente, ¿no? Y muchas veces se presenta malrotación intestinal, ¿no? En cambio, si es retroesternal, generalmente es la de Morgani, ¿no? Es derecha, más derecha, ¿no? Para que puedan entender dónde está ubicado, acá está el diafragma, ¿no? Y cómo es que se va formando, ¿no? A la octava semana, y va a haber un problema en el desarrollo embriológico y va a permitirse un defecto diafragmático entre la octava y décima semana, ¿no? Y ahí comienza la herniación, ¿no? Esta herniación temprana va a hacer que los pulmones no se desarrollen porque el intestino está en la cavidad torácica y va a producir un fenómeno un poco que puede conducir a una hipertensión pulmonar persistente, que es la hipoplasia pulmonar, ¿no? Si se complica con hipertensión pulmonar persistente, el tratamiento es un poco difícil, ¿no? Entonces, mientras más temprano se produzca la herniación, es de más de alto riesgo, ¿no? Y acá están donde están ubicados, ¿no? Miren, acá tenemos la hernia yatal, la de Bolek hacia ambos lados, y la de Meorgani, que es ¿no? Está ubicada generalmente a nivel anterior, ¿no? Miren, cerca del retroesternal, ¿no? Esto está en el medio, y la hernia detrás a través de la unión del hiato esofágico, ¿no? Bueno, el cuadro clínico es apenas nace, son los bebitos que a veces nacen y dan un llanto y se quedan ahí, ¿no? Es decir, inmediatamente son los bebés que no debemos reanimar con ventilación a presión positiva, sino debemos intubarlos, ¿no? Va a comenzar a hacer insuficiencia respiratoria desde que nace, todos los signos de dificultad respiratoria, retracciones,
palidez, cianosis, ¿no? Puede haber abdomen escafoide, ya que el intestino se lleva a la cavidad torácica, ¿no? Hay una desviación mediastinal por el intestino que desvía hacia el otro lado el tórax, ¿no? El diagnóstico generalmente se hace del nacimiento. Una simple placa radiográfica va a mostrar esta imagen, ¿no? Se ven las asas intestinales a nivel torácico, este es el izquierdo, lo más común, ¿no? Generalmente, si es izquierdo, hay las asas intestinales con aire líquido, hay desviación, miren el corazón hacia dónde está, ¿no? Y a veces se ve inclusive la burbuja gástrica como en la presente placa, ¿no? Tratamiento prenatal, corticoides prenatales y la oclusión a través de la tráquea de un balón, ¿no? Esto es intraútero, ¿no? Se ha visto que los perinatólogos hacen este procedimiento ayudados por la ecografía y le ponen un tapón para evitar la hipoplasia pulmonar, ¿no? Tratamiento postnatal, hay que intervenirlo, cerrar el defecto y hay que darle ventilación mecánica, ¿no? Hay que descomprimir el estómago, hay que hidratarlo, la saturación adecuada, ¿no? Hay que evitar básicamente la hipertensión pulmonar, ¿no? Esto de acá, la reanimación intensiva, hay que evitar los problemas de líquidos, hay que observar la ventilación con mascarilla está prohibido, ¿no? Y vamos a ver cómo está la parte cardiovascular, ¿no? Si hay hipertensión pulmonar, ahí están los tratamientos diversos, ¿no? Y generalmente van a cuidados intensivos con inotrópicos, ¿no? Es un tratamiento de UCI, ¿no? Lo que tenemos que hacer es elevar la presión sistémica pulmonar para reducir el defecto de circuito derecha-izquierda, ¿no? Bueno, también se hace el ECMO muchas veces por la hipertensión pulmonar, ¿no? Que puede ser por pulmón hipoplástico. Eh, Aún no se hace en este país, pero se hace luego el tratamiento quirúrgico, reparación. A veces hay que poner un teflón ahí, ¿no? Hay que poner una prótesis ahí para cerrar cuando el defecto es bien amplio, ¿no? Se hace vía transabdominal, ¿no? O transtorácico, ¿no? Se hace una herniografia, una hernioplastia, ¿no? Y se cierra el defecto, ¿no? La tercera malformación son las malformaciones anorrectales, también de fácil diagnóstico, y lo que se hace es un tamizaje haciéndole termómetro rectal, ¿no? Para ver permeabilidad desde recién nacido, ¿no? También tiene la embriología, ¿no? Es más fácil, pero el diagnóstico, pero vamos a ver que hay variantes, ¿no? En las formaciones anorrectales, ¿no? Muchas veces llegan a ser cloaca, ¿no? Es decir, está unido la vagina con el ano, ¿no? El diagnóstico, lo que primero se va a hacer es colostomía generalmente y después se va a hacer la operación de reparación anal, ¿no? La anoplastía, ¿no? Primero le hacen una descompresión con colostomía y posteriormente se le hace una anoplastía, ¿no? A veces le hacen invertograma, el diagnóstico no es muy complejo, ya que el ano está ahí ubicado, ¿no? No hay problema, ¿no? Este es el invertograma donde se coloca la moneda para ver la distancia, si se va a hacer la colostomía y si está un poco el defecto, pues, en una sola operación podría ser, ¿no? Los estudios adicionales que pueden hacerse, ¿no? Pero ahí el diagnóstico muchas veces está al alcance de un termómetro, ¿no? Al alcance de un termómetro, ¿no? La sonda gástrica a no alimentar, o no debe alimentarse porque hay una obstrucción intestinal, ¿no? Entonces no debe alimentarse, ¿no? Bueno, el tratamiento, una vez corregido, hay que dilatar la fístula, se le hace dilatación. No sé, es difícil lograr una acción funcional del ano, ¿no? Si hay malformaciones asociadas, hay que hacer, ¿no? Hay que hacer un tratamiento de las otras malformaciones, ¿no? La anoplastía se hace por vía sagital posterior, hay varias técnicas, altas, bajas. Generalmente el síndrome de Down está asociado a eso. Alta quiere decir que es más difícil el tratamiento y baja, generalmente hay una foseta y a veces la anoplastía se podría hacer desde el inicio, ¿no? Ahí están las asociaciones con algunas otras patologías, ¿no? Que se ven, ¿no?
Entonces tenemos una variación, ¿no? Desde la más leve hasta la más profunda, membrana anal imperforada, estenosenal, atresia, genesia sin fístula, con fístula y diferentes tipos de fístula, cloaca, donde están unidas la vagina, el aparato génito urinario con el sistema el ano, ¿no? Y hay muchos casos complejos. Veamos algunas fotos, ¿no? La genesia se asocia a veces al problema de columna, ¿no? A veces a la médula anclada, ¿no? ¿No? Bueno, el examen perineal, eso es lo que determina, ¿no? Y generalmente van a colostomía, ¿no? Directamente a anoplastia cuando es bajo el defecto, pero la mayoría es colostomía, ¿no? Acá se ve la colostomía, ¿no? Ya hecho, ¿no? Las bolsas de colostomía, el uso adecuado de esto, ¿no? Y miren cómo es el ano imperforado y cómo se empieza con la operación de Peña, que es la más frecuente, ¿no? Y la calibración rectal con los dilatadores, la había mencionado, ¿no? Tiene un manejo postoperatorio, muchas veces pueden provocar lesiones rectal o fístulas, producto de una cirugía no adecuada, ¿no? Pues la incontinencia, el estreñimiento y la pseudoincontinencia puede dar, ¿no? Las complicaciones tempranas y tardías, que tienen que ver con el estreñimiento, ¿no? Con trastorno de defecación. Y finalmente la última laceración, que es la ectopia testicular, ¿no? Que es 3% de prematuros en la gestación, 37% de prematuros. Todos los prematuros tienen este problema y diferentes tipos, ¿no? Tenemos la ectopia, la clitorguía cuando no es palpable. La ectopia quiere decir que está en otro lugar. Puede ser anorquia que no haya y el otra puede ser que el testículo esté en el abdomen, no haya descendido, ¿no? Falta de descenso o un descenso anómalo, el retráctil, ¿no? Las formas clínicas, ahí están las formas clínicas, anorquia cripto unilateral, bilateral, ectopia, ¿no? ¿No? Hay ubicados los dos en el abdomen, uno en el abdomen y el otro está descendido, ¿no? Ahí está lo que se están planteando como posible fisiopatología, longitud insuficiente de vasos, anillo inguinal estrecho, tabique normal del escroto, gubernácula dorsal epidimo, ¿no? Lo que se sospecha que puede ser lo que está dando, y torsión en útero, ¿no? Esta es una anomalía testicular primaria, ¿no? Donde se va a ver que al momento de hacer la histopatología se encuentran algunas alteraciones. Recuerden que si no se le hace por la cirugía puede conseguir posteriormente cáncer, ¿no? Generalmente a veces se asocian a hernia inguinal. Recuerden que el testículo es abdominal y va a ir descendiendo por el canal inguinal, ¿no? Hacia el abdomen, ¿no? Se asocia también a otras patologías, ¿no? Que ahí se mencionan, ¿no? Difíciles recordarse de todas, ¿no? Es imposible, ¿no? Y siempre están asociadas, ¿no? Acá, ¿cómo se ve es el examen, ¿no? Un ambiente relajado y tratar, en este caso, miren, a la quirúrgica bilateral, unilateral, y hay que tratar de descender, ubicarlo en el canal inguinal, ¿no? Para los testículos retráctiles, ¿no? Y con manos calientes, no con manos frías, ¿no? Miren, está en el abdomen y este es generalmente el camino que sigue el testículo hasta posición final a nivel de el escroto, ¿no? Pero otras veces se va hacia otro lado o se queda en uno de estos pasos, ¿no? Lo más común es que estén en el canal, ¿no? Eso es lo más común, ¿no? Generalmente subcutáneo móvil, ¿no? Puede estar en el canal fijo, es más difícil examinar en los obesos. La ecografía es acá de cajón para ver dónde está ubicado el testículo, que puede, hoy la videolaparoscopía cuando es a nivel intraabdominal, ¿no? Ahí se va a ver, ¿no? Cuando no hay testículo con la videolaparoscopía no va a ver. Si está atrófico debemos sacarlo. Los vasos largos, vasos cortos, ¿no? Y ojo, el testículo retráctil, testículo ascensor, ¿no? Generalmente no tratar, pero después hay que darle tratamiento, ¿no? Después de los 12 meses hay que usar tratamiento. Tenemos bueno, trofina coriónica y los análogos, ¿no? Los dos tienen un esquema de tratamiento que se hace en 500 unidades, ¿no? Por 4 semanas, de 4 a 8 años también, ¿no? No, a veces no se tienen buenos resultados, ¿no? Hay que irnos a la arquidopexia, ¿no? Hay casos de ectópico, de nada le servirá el tratamiento hormonal, si está ectópico nunca va a bajar, ¿no? Cuando es unilateral podemos estimularlo, ¿no?
pero si es ectópico no. Y hacer una videolascaroscopía si no se encuentra, ¿no? Y cirugía si se palpa, ¿no? Y a no funcionar esto, ¿no? Muchas veces acá se hay que estudiar el cariotipo, el fenotipo, para ver algunas alteraciones, dosajes de FSH y LH, test de testosterona, para ver si... Y la videolaroscopía finalmente, ¿no? Miren, en este caso, el bilateral, ¿no? Sí, no, ¿por qué debemos tratar? ¿No? Generalmente debemos tratarlo para defender la fertilidad, ¿no? Evitar la exposición a trauma, controlar la aparición de neoplasias y la autoestima, pues, ¿no? Finalmente la reproducción debe ir de la mano, ¿no? Y poco a poco los cambios histológicos, si no están en su lugar o la temperatura es más alta, se va el cambio de la célula de Leydig hasta la producción del esperma, ¿no? Este es un cariotipo especial, ¿no? Y la orquidopexia debe ser entre 6 a 2 meses, ¿no? 12 meses, mejora la fertilidad, según, ¿no? Algunos, pero el año es el año, recuerden que es ya donde debemos intervenir y no así sea retráctil, ¿no? Y tenemos que hacer descenderlo, ¿no? Pronóstico de fertilidad, condicionalidad, y eso es lo que les quería traer, ¿no? No sé si tengan preguntas hasta ahora. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctor. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Gracias, doctor. Bye, bye. Gracias. Gracias, Gracias. doctor. Gracias. Gracias, doctor.